Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio en la radio Hoy, en Televisión Zapping, canal 198. Les quiero contar que aquí estoy con un gran invitado. Sin duda es una eminencia porque si bien comenzó en la televisión y en radio, siempre conectado con la medicina y el bienestar. Les quiero contar que estoy con el doctor Claudio Aldunate, CEO Laboratorio Biosamer, quien hoy nos va a hablar sobre un tema que es muy relevante porque hoy día todos lo necesitamos, que tiene que ver con los probióticos. Y ahí, Claudio, te doy esta invitación. Primero que todo, gracias por estar en este espacio, porque además tú conectas con todo, con el poder de comunicar y además, ¿cierto?, con este tema tan relevante. Muchas gracias, Pirrín, por la presentación. Gracias, por supuesto, a este medio de comunicación tan importante que hoy día nos acoge aquí para poder hablar de un tema también muy interesante y relevante que tiene que ver con los probióticos y con nuestra salud digestiva. Claudio, si bien me gustaría saber qué son los probióticos y cómo van aportando a nuestro diario vivir y en realidad científicamente qué es y por qué los necesitamos tantos. Mira, Pirrín, los probióticos son microorganismos, partiendo por esa base, microorganismos y tienes distintos tipos de microorganismos. Las bacterias son microorganismos, hay parásitos que son microorganismos, los virus son microorganismos. En este caso, cuando hablamos de probióticos, hablamos de bacterias. Generalmente las personas, cuando escuchan hablar de bacterias, recuerdan las bacterias que las afectan y que las enferman. Por ejemplo, las bacterias de una faringoamigdalitis purulenta o las bacterias de una cistitis, ¿no es cierto? Ese tipo de bacterias. Y siempre en el top of mind o en la mente de las personas está la bacteria y el antibiótico. Tengo que tomar antibióticos porque tengo una bacteria. En este caso estamos hablando de otro tipo de bacterias. Estamos hablando de bacterias que son buenas, de bacterias que cuando tú las consumes en proporciones adecuadas, y eso es lo que dice el Ministerio de Salud, en proporciones adecuadas, actúan como un suplemento y permiten mejorar ciertas condiciones. Para entender un poquito más de la profundidad del beneficio que tienen los probióticos o estas bacterias buenas en nuestro organismo, tenemos que entender algo que está un poquito más atrás, pero, y que tiene que ver con la microbiota. Yo sé que muchas personas han escuchado hablar de la microbiota. Básicamente, la microbiota se puede definir como un ecosistema de microorganismos que habitan nuestro cuerpo. Entonces, ¿dónde están estos microorganismos? Bueno, en todo nuestro cuerpo. Si vamos de arriba hacia abajo, están en la cavidad oral, que tenemos bacterias en la cavidad oral, están en nuestro sistema respiratorio, están en la piel, cubriendo toda nuestra piel, tenemos bacterias, cuero cabelludo, toda la piel. En el caso de la mujer, en el tracto genitourinario, principalmente en la vagina. Y tenemos una población hiper grande, pero súper grande, que podríamos calcular unos 300 billones de bacterias que están habitando el intestino. El intestino. Es tanta la concentración de microorganismos que hoy día la ciencia sabe que tenemos más microorganismos en el intestino que células en el cuerpo. Mayor cantidad de conexiones nerviosas en el intestino que neuronas en el cerebro. Entonces, se transforma esto, incluso hay datos súper anecdóticos. Para una persona de 70 kilos, tu flora intestinal pesa como 300 gramos, 250 gramos. Si tú pudieras poner en fila india, si todos los microorganismos de tu intestino darían casi 3 veces la vuelta al mundo. Entonces, la proporción es muy alta. Por eso que es muy importante entender cómo funciona esta microbiota intestinal y la conexión, sobre todo a nivel del intestino, que el intestino tiene con el cerebro. Hablamos de un eje intestino-cerebro o cerebro-intestino y hablamos de que el intestino se transforma hoy día en un segundo cerebro. Incluso algunos hasta son más aventurados en decir que es el primero. Eso como para entender un poquito lo que tú me preguntabas, perdona lo extenso mi respuesta, pero para entender un poquito qué son los probióticos, era importante entender dónde actúan. Claro. Y también como médico, ¿cierto? Has visto casos, testimonios, tú siempre estás como promoviendo también lo que es la salud, pero desde las emociones, desde el comportamiento, ¿cierto? Porque uno puede decir, claro, uno va al médico, le da una receta y al final le dice, oh, tengo que comprar todo esto y no lo integra en su diario vivir. Entonces aquí te quería preguntar, ¿qué evidencia existe hoy que vincule el equilibrio de la microbiota intestinal con nuestro estado de ánimo o bienestar emocional? Muchos. Mira,
pero mucho. A ver, partir diciendo que, bueno, que existe este eje de conexión, ¿no es cierto? Y este eje de conexión intestino-cerebro tiene varias formas de comunicación. Vamos a hablar primero de las anatómicas. El nervio vago. Hay un nervio que se llama nervio vago y que es el nervio más extenso que tiene nuestro organismo. Va del cerebro y llega al intestino y sigue bajando. Bueno, hay terminaciones nerviosas que conectan al intestino con nuestro cerebro y con el hipotálamo, donde sentimos las emociones. Por lo tanto, existe una vía neuronal. Después hay una vía hormonal. Los enterocitos, que son las células del intestino, fabrican hormonas, enterohormonas. Y estas hormonas, como mediadores químicos, van desde el intestino y van hacia el cerebro. Entonces ya tienes dos tipos de conexiones. Hay una tercera conexión, que es la conexión inmunitaria. Es decir, nuestro sistema inmune que comunica todo y conecta todo, desde el intestino, donde está casi la base del sistema inmune, conecta vía inmunitaria el intestino con el cerebro. Entonces tienes varias vías, neuronales, neurohormonales, química, inmunológica. Hay una conexión, un fluir directamente y permanentemente. Podríamos decir, para las personas que están conectadas con los centros de energía, que hay una conexión de este segundo centro de energía del ser humano con el cerebro, básicamente con la glándula pineal o con la pituitaria, ¿no? Es decir, hay una conexión de todo lo que te hablé, neurológica, química, hormonal, inmunitaria, y yo le agregaría para las personas que entienden o que están más metidas en el tema de la energía, una conexión energética, ¿de acuerdo? Y que está basada en todo lo que te comenté anteriormente. Ahora, ¿qué rol juegan estos microorganismos en esto? Porque tú podrías decir, ok, tú me estás hablando de medicina pura, de estructuras anatómicas, de vías neurológicas, pero ¿qué pasa con estos bichitos? Bueno, en el intestino se produce el 90% de la serotonina del cuerpo. El 90% de la serotonina, llamada la hormona de la felicidad. Por lo tanto, y aquí hay un rol súper importante en la síntesis, la biosíntesis de esta serotonina, justamente de estos microorganismos. Forman parte crucial en la elaboración, no solamente de serotonina, también de mediadores de la producción de GABA. El GABA es un neurotransmisor que también se fabrica en esta zona y en otras zonas del cuerpo, pero que tiene que ver con la relajación neuronal. Disminuye básicamente la excitación de las neuronas, nos da calma. Ahí tienes dos ejemplos de algo súper concreto que están produciendo estas bacterias a nivel del intestino. Y podríamos seguir sumando evidencia de cómo actúan estos microorganismos a nivel intestinal. Metiéndome en un tema que tú mencionaste, cuando hablamos de la calma, de la paz, de estar en el centro, no solamente la microbiota sana, que podemos hablar después de la alimentación, lo que tú quieras, digamos, es importante. Es importante también para mantener esta microbiota sana, dormir bien, nuestro ciclo sueño-vigilia es súper importante. Hacer actividad física, vital, y por supuesto alimentarnos bien, porque el alimento que ingerimos condiciona la microbiota que tenemos. Atención con eso, condiciona la microbiota que tenemos. Por lo tanto, en este espectro de la calma y estar en buenas condiciones, eso pesa mucho. Y lo otro, como punto también importante, lo pongo al final, pero no porque sea menos importante, es muy relevante, es que nosotros seamos capaces de entender nuestras emociones, de entender cómo circulan nuestras emociones y cómo nosotros podemos tener paz mental, que eso es súper importante. Pero la paz mental se consigue, ¿no es cierto?, a través de la meditación y a través del mindfulness, y hay un montón de estrategias súper importantes, pero tienen que ir en combinación y en sintonía con todo lo que te comenté anteriormente. Tiene que estar ese vínculo para que de verdad como seres humanos podamos tener una vida buena. Hoy me molé con esta zona, No, pero... no, el tiempo es oro, pero mira, y ahí conectando con lo que tú dices, que es, sin duda, intestino, cerebro, que tienen que tener una comunicación de todas formas. ¿Cómo se comunica este intestino, cierto, y el cerebro, y qué papel cumplen los probióticos en esta conversación interna del cuerpo? ¿Y cómo entra también, en este caso, Biosamer, para promover, cierto, a que tengamos un intestino más sano, que Claro, los probióticos sean así como el agua, súper vital, ya sea desde sí. la alimentación, pero también estamos en un mundo súper rápido y no podemos siempre estar cocinando, haciendo esto, entonces existen los probióticos como lo que están haciendo ustedes como laboratorio. Claro. A ver, básicamente la respuesta está en base a lo que te he comentado, que existe una conexión clara entre estos dos espacios, ¿no es cierto?
Pero también hay que entender que el corazón es un espacio, y un espacio que tiene también energía, que tiene también que es regulado por hormonas, el intestino que conversábamos recién, nuestro páncreas, todos los órganos están funcionando coordinadamente en sintonía. Bajamos el intestino dijimos que las bacterias tienen un rol importante, ¿no es cierto?, en la producción de serotonina, en la ayuda a la producción al GABA, neurotransmisores. En también el entender o predisponer o entrenar nuestro sistema inmune. Estas bacterias al sistema inmune le muestran, imagínate, como caras de enemigos, de bacterias enemigas, para que el sistema inmune los reconozca. Y eso también permite conectarnos con el cerebro, como te decía. Ahora, cuando tú ingieres probióticos, yendo a la pregunta de Biosummary, ¿qué estamos trabajando? Cuando tú tomas probióticos, los probióticos, imagínate que pones un ejército de policías que están entrando permanentemente al intestino, y lo que hacen es desplazar, tapar a las bacterias malas. En el intestino conviven bacterias buenas y bacterias malas. Imagínate, es un mundo, una ciudad gigante. Hay buenos y malos, hay policías y ladrones. Entonces, cuando tú pones probióticos, tú empiezas a ocupar cada vez más ese espacio con bacterias buenas. Tienes menos posibilidad de enfermarte, resistes más las infecciones, tienes un tránsito intestinal mejor, puedes controlar mejor el intestino irritable. Hay un montón de beneficios asociados, desde el sistema inmune hasta el sistema intestinal. ¿Qué hacemos en Biosummary? Fundamentalmente creamos fórmulas en potencias adecuadas, con bacterias viables, porque nosotros generamos un producto que son estas bacterias, pero recubiertas. Recuerda que cuando tú ingieres algo pasa por el intestino ácido clorhídrico, un ácido que destruye todo porque tiene que digerir todo. Bueno, nosotros estas bacterias las recubrimos con una capa especial que permite que lleguen al intestino y lleguen impecables, que tengamos baja mortalidad de los policías, que lleguen a la máxima cantidad. Los resultados que hemos tenido con productos como Probio Digestive, que está disponible para todas las personas, han sido espectaculares. Yo soy consumidor habitual de esto, mi mamá, mi hermana y toda mi familia. Y es porque, animalito. También porque también tenemos una línea para mascotas. Y en el tiempo, lo que tú vas notando, lo noté yo como médico, y puedo hacer testimonio, y lo ha notado mi familia. Cuando tú tienes algo que te hace bien, tú quieres empezar a compartirlo con tu familia, con tus amigos, con toda la gente. Las personas que están con el intestino irritable, que se hinchan y que lo pasan mal, notan una disminución de los síntomas. Ojo, que esa disminución de los síntomas también tienen que ir acompañados de cambio del estilo de vida. Pero siendo súper puristas, sí se nota y se ve en el organismo un cambio. ¿De acuerdo? Después viene un segundo cambio, que es en el tiempo. Una vez que tú lo estás tomando todos los días, todas las noches, en el tiempo vas viendo que tu sistema inmune está más ñeque, está más fuerte. Que de repente tienes mucha gente que está resfriada al lado tuyo y tú pasáis bien. Esto no es un llamado a no vacunarse, porque hay que vacunarse, por favor. O sea, siempre las vacunas que el ministerio nos esté dando, eso es regla. Esto es un complemento muy potente para mejorar y fortalecer tu sistema inmune. En Biosummary trabajamos en esa línea y trabajamos en la segunda línea que es muy interesante, si me permites 2 segundos más. Es el tema de los psicobióticos. Probióticos que actuando en el intestino estimulan la producción de ciertas sustancias, de ciertos metabolitos que van a actuar a nivel cerebral, a nivel hipotalámico, mejorando ciertas condiciones, como la tranquilidad, la disminución del estrés, la calma mental. Son cosas que se van viendo en el tiempo. Insisto, son productos que hoy día tienen estudios, pero cuando uno quiere trabajar en la vida para tener una mejor calidad de vida, no existe un camino. Caminos que son complementarios para llegar a tener una mejor salud. Bien. Claudio, en relación siguiendo la línea con lo que ustedes están haciendo, porque si bien, claro, tú dices que son cápsulas encubiertas, que son protegidas, porque obviamente nosotros las digerimos, todo. ¿En cuánto tiempo empieza a generar el cambio y qué productos tienen ustedes? Por ejemplo, ¿están accesibles en el mercado? ¿Yo dónde voy? ¿Dónde digo, sabes qué? Quiero consumirlo yo, quiero dárselo, se lo puedo dar a mi mascota? ¿Existe para ciertas cosas, para mejorar la piel, la flora intestinal? O sea, ¿hay subproductos, por ejemplo? Claro. A ver, están disponibles en probiótico.cl, que es la página que tenemos hoy día de venta directa de nuestros productos. Y dentro de esa categoría tenemos este producto que decía yo que era el Probio Digestive, que es para intestino irritable fundamentalmente, inmunidad. El Probio Defense Forte, que son probióticos pensados más en la defensa del sistema inmune, en estimular el sistema inmune. Y hay un tercer que se llama Probio Human. Probio Human son probióticos también
orientados a la flora vaginal en la mujer, sobre todo aquellas mujeres que tienen infecciones a repetición. Y tiene productos naturales nuestros, tiene maqui. El maqui está asociado, es un antioxidante por excelencia. Y el maqui tiene estudios también asociados al general cranberry a disminuir las infecciones fundamentalmente a nivel de la vejiga, porque genera una película que permite como dejar que pasen directamente a la bacteria y no se adhieran a la mucosa de la vesical. Por lo tanto, ahí tienes 3 diferentes productos orientados a distintos problemas. Tenemos también probióticos para adulto mayor, que están reforzados con vitamina E y de calcio. Tenemos probióticos para niños en formatos muy amigables, porque para que los niños puedan empezar a tomar y consumir los probióticos. Tenemos probióticos para deportistas, pensando en los electrolitos y todo este desgaste que tiene el deportista que tiene que ir suplementando. Y tenemos probióticos para animales, como tú mencionabas, para perros y gatos. Hoy día nuestras mascotas son parte integral de nuestros núcleos familiares, nos levantan sonrisas, también de repente nos dan qué hacer, igual que los niños, pero nuestras mascotas están incluidas. Nosotros tenemos una visión súper importante en Biosamer de ayudar al ser humano, pero también a todo aquello que el ser humano hace feliz, y dentro de eso están nuestras mascotas, perros y gatitos, ¿no? Y hemos desarrollado probióticos, como tú algo señalabas por ahí, para mejorar el pelaje, para disminuir el estrés. De repente tú sabes que puedes tener una mascota, hay personas que trabajan durante el día, tienen que dejar solo de repente por un tiempo prolongado a su gatito o a su perro, con el tiempo se van acostumbrando, pero eso no evita que no se estresen por los ruidos que pasan al lado, gente que está golpeando, tocando el timbre, se estresa. Bueno, existen probióticos para bajar un poquito esa ansiedad que tienen nuestras mascotas. Hay otra que está para las mascotas también destinada a los cartílagos articulares. Hay razas de perros que son muy grandes, otros que por anatomía son más larguitos, que pueden tener problemas articulares. Probióticos con contritina, con glucosamina, también pensando en ello. En resumen, Biosamer está pensando en el ser humano y en todos los problemas que nos aquejan y cómo desde la microbiota podemos darle solución. Y también copiar, pegar, también tenemos una motivación muy grande por nuestras mascotas en ver soluciones para ello. Sobre todo ahora, apoyando un tema que ya está dado y que es la longevidad de las mascotas. Hoy día tenemos gatos, yo hablaba con una veterinaria el otro día, tiene un gatito que tiene 21 años. Entonces, claro, pasó de 10 años, 11 años, al doble, ¿te fijas? Entonces, tenemos muchos más animalitos añosos y tenemos que preocuparnos de ellos, obviamente. Claro, y en buen estado, que terminen también. En buen estado, exactamente. Y Exactamente. Claudio, para finalizar, porque si bien hay que destacar que tú eres un médico que además tiene toda una base científica y por otro lado también lo conecta muy bien con, como tú dices, con las emociones, con el bienestar, que tiene mucho con los hábitos, con la disciplina. Porque no solamente que yo me tome la pastilla o tenga cierta medicación, ¿cierto? También tiene que ver con todo lo psicológico y emocional. Entonces, aquí te invito a que me puedas responder sobre más estos escenarios futuros. ¿Hacia dónde apunta la investigación científica en esta conexión entre bacterias intestinales y emociones humanas? ¿Tú te imaginas o se imagina un futuro donde los probióticos sean parte de los tratamientos emocionales? Hablando de ansiedad, estrés, si bien el colon tiene que ver mucho con eso, o sea, la enfermedad de Crohn, o sea, todo está conectado con lo que nos está pasando día a día, con estos conflictos emocionales que me imagino que se pueden disolver y que los probióticos cumplen un rol fundamental y que Biosamer también está apostando a esto. Sí. Yo diría 2 cosas. Para mí la conjugación perfecta de estos 2 mundos, entendiendo el cerebro y el intestino como 2 ejes importantes neurológicos, vamos a partir de abajo, en el intestino, que nuestras bacterias, dada la alimentación que tenemos, dado los refuerzos proteicos que tenemos, puedan tener un equilibrio, que ese ecosistema esté equilibrado. Eso es como el desde, la base. La ciencia en el tiempo debiese ir a producir o tener bacterias que vayan produciendo ciertos metabolitos. Para gente que no escucha, los metabolitos son los productos que produce o elimina una bacteria. ¿De acuerdo? O sea, la bacteria vive y produce ciertos productos. A eso le llamamos metabolitos. Esos metabolitos tienen un rol biológico. Hacen algo en nuestro organismo. O sintetizan vitamina, o se conectan con el cerebro, o mandan una información. Son puntos de información, son metabolitos informáticos, para decir de alguna manera.
La ciencia en el tiempo, y acá está la bioingeniería futuro, puede empezar a poner estas bacterias, transformarlas en impresoras de ciertos metabolitos que estén relacionados con el bienestar, con la calma mental, por ejemplo, ¿no es cierto? Por un lado, se va hacia allá, a la bioingeniería, pero que es más farmacológica, no de suplemento, ¿de acuerdo? Entonces, hay un camino muy fuerte a nivel de cerebro, pero también a nivel de enfermedades, a nivel de la diabetes o a nivel de otras enfermedades inflamatorias del cuerpo. Entonces, tenemos un reservorio que se está estudiando de hace muchos años de forma muy activa y donde ya se están viendo resultados importantes. Para poner un ejemplo, en Estados Unidos se trabajó en el reemplazo de la flora bacteriana intestinal en pacientes con depresión, poniendo flora intestinal de pacientes que no tenían depresión y que tenían otro ciclo de vida. Y curiosamente, más que curiosamente, se entendía que los pacientes con depresión empezaron a mejorar ciertos parámetros clínicos de su depresión, y eso fue impresionante. Y así se está estudiando muchísimo. Entonces, dejemos el intestino por un lado, el segundo cerebro, las bacterias y cómo viene el futuro en desarrollos. Sí. Pero la segunda conjugada, que es muy importante y que tiene que ver con la conciencia, perdón que me meta en este tema, pero que es súper importante, con la conciencia y con la mente. Y tiene que ver, porque no le podemos dejar toda la ciencia, es decir, como la persona está acostumbrada a que me tomo una pastilla y me tomo la pastilla y con esto mágicamente voy a tener calma, voy a tener paz, voy a tener tranquilidad. Si no estamos mentalizados y trabajando en vivir en el presente y no desplazarnos al pasado y no desplazarnos hacia el futuro, lo que vendrá y maquinando mil cosas, si no somos capaces de actuar desde el ser y no desde el hacer y el tener, entonces, por más probióticos que tomemos y por más ciencia que exista, no estamos bien. Esto es la conjugación de estar en el ser, de estar en el presente, de entender que somos campos energéticos, y eso tiene que estar combinado con la salud intestinal y con estos bichitos maravillosos que nos ayudan en el cometido. Pero tiene que haber esa conjugación y ese entendimiento entre conciencia, mente y intestino. Perfecto, bien, ya se nos va el tiempo, pero para finalizar me gustaría algún mensaje que quieras decir. Vamos a poner el Instagram de Biosamer, por supuesto, Muchas gracias. diste Sí. La página web para las personas que quieran ver algunos productos. Para cerrar, algunas palabras. Para cerrar. Que se queden con el concepto todos las personas que están escuchando, los auditores, que la salud es algo integral, no existen soluciones mágicas, hay productos maravillosos que nos permiten vivir mejor. En Biosamer tenemos ese concepto y todo lo que producimos está inspirado en eso, en que tu salud de forma integral y por medio de los probióticos se pueda manifestar en tu organismo. Estamos en ese trabajo y nos pueden visitar en probiótico.cl, donde tenemos todos nuestros probióticos, y conocer más de Biosamer, que está pendiente ahí de mejorar la calidad de vida de los seres humanos en este planeta. Sí, y este planeta, es verdad. Bueno, agradecida, como siempre, tú estás aportando a este mundo para que sea mejor, y nosotros ya hemos finalizado esta entrevista y ya continúa más programación en la radio y televisión Sapin Canal 198 además. Así que los invito a la siguiente programación y nosotros ya nos vamos con el doctor Claudio Aldunate.